Bueno, ya vimos dos elementos muy importantes del cine no realista y estos dos elementos muy importantes del cine no realista también serían muy importantes en el cine contemporáneo, ¿no? Uno sería todo lo que sería el manejo del plano secuencia y otro lo que sería el manejo de la profundidad de campo. Estos dos elementos vimos cómo los utiliza Lubezki. Creo que la película de las noches de bicicletas de 1948 pues no tenía tantos aparatos para hacer los planos secuencias, los movimientos de cámara, ni tampoco tenía lentes tan perfectos como los tenemos ahorita, pero yo con la tecnología que tenían en 1948, pues pueden hacer todos estos seguimientos a lo largo de la ciudad acompañando a los personajes, o también pueden hacer grandes tomas con mucha profundidad de campo, donde vemos cómo la gente se resguarda de la lluvia, cómo persiguen al ladrón que le robó al padre la bicicleta, y cómo se produce esta profundidad de campo, principalmente en las escenas del río o en la secuencia final, que se ve diferentes aspectos que tienen que ver con la ciudad, ¿no? Entonces son muy importantes estos elementos de la profundidad de campo, del plano secuencia y de los diferentes seguimientos. Ya también vimos cómo los utiliza Lubezki más actualmente, más contemporáneamente, en estas cuatro películas que habla el fragmento del video. Y por eso mencionan que como está muy bien manejado, estas secuencias en plano secuencia y estas secuencias con gran profundidad de campo, por eso se ha hecho acreedora varias veces a todo lo que tiene que ver con el Oscar. Bueno, quería ver algunos comentarios sobre esto que vimos de Lubeski y esto que vimos de ladrones de bicicletas. Están silenciados, a ver. Mm, ¿Ahí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dicen? Chat, chat. ¿No hay sonido? En el video que hizo, la manera en que la cámara hace seguimiento del personaje, de los actores, pues sí es muy impresionante, ¿no? Y en ese momento pues era más llamativo. O sea, a mí, por ejemplo, cuando el papá se roba la bici y va por una avenida y luego entra hacia la otra, o sea, ese efecto que hace la cámara, que primero está enfocando cuando se va y luego cuando viene, pues a mí me parece muy interesante, ¿no? Igual los paneos que hacen, que siempre están siguiendo a nuestros personajes, pues a mí se me hace muy excepcional y muy importante. Creo que parte de esto es muy importante en la película y creo que pues por eso ha sido tan aplaudida y tan reconocida en su momento, ¿no? Al igual que las actuaciones de los personajes. Aquí sí yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿ellos son actores profesionales o son personas pues, que no tenían tanta experiencia? Este, yo tengo entendido que el papá y el niño son actores no profesionales, pero ahorita encontré un video en italiano que dicen que hicieron un casting así como muy exhaustivo para encontrar al niño. Entonces, como la película tuvo mucho éxito, se empezaban a ver cómo hicieron la película y creo que dicen que en ese documental en italiano dicen que hicieron como un casting para 1000 niños y entonces se ve como una cola de niños que están formados para tener el papel del niño que protagoniza la película. Y entonces de cerca de 1000 niños seleccionaron a ese niño porque vieron que tenía así como el mejor rostro, las mejores facciones para gesticular emociones y finalmente se quedaron con ese niño, ¿no? Entonces, fue buscar entre muchos niños hasta que se quedaron con ese niño y creo que lo mismo ocurrió con el padre. El padre no era actor profesional, no sé si era albañil o tenía otra profesión, y finalmente lo contrataron para la película, pero creo que los dos personajes sí dan muchas reacciones a nivel de rostro, a nivel de gestos, a nivel de actuación, de cómo serían los personajes de la vida cotidiana, ¿no? Y creo que también lo que es como muy interesante es también cómo pueden filmar en las calles y están filmando sin extras, están filmando con gente que estaba en la calle, ¿no? Y eso es bien diferente al cine de Hollywood,
porque en el cine de Hollywood aparece una calle, pero todo el mundo son extras, ¿no? Entonces aquí era la gente que estaba realmente en la calle y son personas de verdad. Esto mismo, como vimos en el documental anterior, sucedía en la tierra trema de Visconti, que se fue a un pueblo y los pescadores eran los propios protagonistas de las películas, ¿no? En el caso del cine mexicano, va a venir un director norteamericano que se llama Fred Zinnemann. Entonces Fred Zinnemann también trataba de capturar la realidad de Estados Unidos y cuando viene a México y hace una película que se llama Redes, creo que se van a Michoacán y en una playa de Michoacán filman a los pescadores reales, ¿no? Pero esto, bueno, que esa película, Gustavo García decía que era como muy excepcional, la película de Redes, porque estaba adelantando a lo que hizo Visconti y se estaba adelantando a lo que hizo Vittorio de Sica en Ladrones de Bicicleta. Entonces en esta película de Redes ya va a haber gente de un pueblo, gente que ve pescadores reales filmando la película, ¿no? Y esto es porque Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel querían hacer una película completamente diferente y para hacer esta película completamente diferente la van a hacer con los pescadores reales, ¿no? Entonces una película como muy interesante y en esta película creo que tiene un papel secundario Emilio Fernández y entonces Emilio Fernández va a ver cómo está hecha la fotografía, tratando de resaltar todo el paisaje mexicano. Entonces también va a influir lo que hizo Fred Cinema y lo que hizo Emilio Gómez Muriel para posteriormente el estilo de Figueroa. Pero este director norteamericano, Fred Cinema, quería atrapar también la realidad de la ciudad, la realidad de las personas. Entonces, creo que dos elementos muy importantes para que se produzca este realismo. Uno es capturar el ambiente, capturar ya sea del campo, ya sea de la ciudad, y también que sean actores a veces no profesionales, ¿no? Esto va a cambiar un poquito cuando llega la nueva ola francesa, van a surgir actores que no son pocos conocidos y que luego se van a convertir en estrellas de cine, pero va a ser todavía una renovación porque no son los mismos actores conocidos que salían en las películas, sino son actores menos conocidos y que van a dar otra impresión de realidad. Se me ocurre que esto mismo estaba pasando con Amores Perros, sale Vanessa Bauche y sale Gael García, y como no los conocíamos tanto, pues sí nos dan como una imagen de que así era el México del 2000, así era el México de la pobreza, y también lo que trata de hacer Iñárritu en Amores Perros es capturar la Ciudad de México y trata de capturar y que se vean personajes más reales con estos actores que cuando hacen esa película, pues no eran tan conocidos como se convierten en estrellas posteriormente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí también me gustó mucho la película sobre el ladrón de bicicletas o los ladrones. Y estuve investigando e investigué que el personaje del papá en realidad era uno de los papás que llevó a uno de sus hijos pues a hacer la audición para el niño. Y pues terminaron tomando a él y la esposa en realidad es una periodista, era una periodista. Entonces, pues sí, me llama la atención que en realidad pues no eran actores como tal. Y lo hicieron muy bien. Bueno, a mí el personaje del papá me gustó mucho. Sí, y creo que parte de lo que indica la situación precaria en que viven es la ropa, ¿no? Como que la ropa del niño y la ropa del papá indican esa condición así como de precariedad, de que tienen pocos recursos y que la historia pues está basada también en esa premisa, ¿no? De que es importantísimo la bicicleta para poder sobrevivir, ¿no? Pero como también hay otras gentes pobres, pues hay otras gentes pobres que también se dedican a robar la bicicleta, ¿no? Entonces aquí es como un problema sistémico de que si no hay trabajo, pues se dedican a robar, ¿no? Sí. Sí, ¿algún otro comentario sobre la película o sobre lo que vimos de Manuel Lubezki? A mí me gustaría eh, rescatar algunas cosas de lo que estábamos viendo sobre el neorrealismo italiano. Algo que a mí me gustó de toda esta época es el cambio que hay en el cine. Porque, por ejemplo, en una entrevista que le hacían a Federico Fellini, él decía que en esa época pues, él era de los 20 y que en el cine de aquel entonces pues era esencialmente americano. Todas las películas americanas eran pues la sensación que pues estaban circulando por todo el mundo, eran más seductoras y siempre se presentaba un paraíso en la tierra, que era en América, ¿no? Y
pues el mundo estaba contagiado de esta atmósfera que trataban de transmitir. Entonces, en Italia, en este caso, que es donde surge este movimiento, pues las personas, el público, estaba siendo ajeno a los problemas de la población italiana. Y aparte, en aquel tiempo, el cine era pues como más patriótico, ¿no? Por el régimen en el que estaban sometidos. Y pues tampoco se reflejaba esta crudeza que vivía la sociedad. Ya leyendo un poco de la historia de cómo surge, o bueno, cómo está el cambio a raíz de la caída del fascismo, pues los directores ya tienen más libertad para poder expresarse sin tanta censura, pero pues después de la guerra y todos los bombardeos que hubo, este, las, los estudios en donde ellos realizaban bueno, donde trabajaban las producciones, pues ya quedan sin este apoyo, sin este material y estas herramientas, entonces los directores ya tienen que trabajar de una manera más, digamos, como en acción. Entonces es cuando ya salen a las calles, ¿no? Y entonces esto a mí me hace pensar en cómo diferentes factores, como lo que he estado comentando junto con esto, construyen lo que ahora estamos viendo como neorrealismo. Ya no solamente es esta liberación, esta libertad que están teniendo los directores, el cine, sino que también la necesidad y el adaptarse a las condiciones contribuyeron para que pudiéramos tener este acercamiento más vivo a las escenas. Ahora, ya pueden hablar sobre los problemas políticos y sociales que ocurren en la época por la libertad que tienen, pero aparte porque ya están teniendo este acercamiento más con las calles y entonces también agarran esta técnica de estar sujetando la cámara con la mano, estar siguiendo a pie al personaje, estar viviendo lo que él está viviendo y pues bueno, con esto también empieza a haber un rechazo a las ideas convencionales que venían impuestas desde Hollywood, ¿no? Como el final feliz. Y eso es lo que a mí me salta y que me gusta de este movimiento, cómo hay esa ruptura de, podría decir, la idea cinematográfica dominante hollywoodense de aquel entonces. Y también estuve leyendo que en esta época, este cine no solía ya recoger el sonido directo de las cámaras, ya no grababan el sonido en vivo de lo que estaba pasando, entonces eso les permitía poder manipular el equipo con más facilidad, podían moverse, podían correr, podía haber ruido y eso no afectaba a la hora de reproducir la película porque estos sonidos no quedaban grabados. Y y pues bueno, eso fue lo que me gustó. La figura del cineasta pues cambia por completo. No solamente ya se trata de hacer cine por hacerlo y presentar una imagen, una historia bonita, sino que muestran ya una realidad de la sociedad y comienza a nacer esta creencia de que a través del cine se pueden cambiar también las cosas, los pensamientos, las sociedades, las imágenes de sí mismas también. Sí, compararlo un poquito con lo que ocurría en otros países, en México vimos a Enamorada, entonces ahí también se maneja mucho la profundidad de campo y tiene unas cuantas secuencias de seguimiento, principalmente cuando ella va siguiendo al soldado en la parte final, y cuando maneja mucho la profundidad, pues muchas veces es con otra intención, con otra intención porque trata de lucir la iglesia, trata de lucir todos los atrios, o trata de que se luzca la casa. Entonces la profundidad de campo se maneja con otro sentido. Y si vemos, también el cine mexicano estaba siguiendo bastante al cine norteamericano, porque lo más fundamental para atraer a la película eran las estrellas de cine, ¿no? Entonces estaba María Félix, estaba Pedro Armendáriz, y ese era como el punto de atracción para que la gente viera la película, ¿no? Luego en Estados Unidos estaba, es muy importante,
Rita Hayworth. Entonces, cuando el que pega los carteles, el papá, está pegando un cartel, ese cartel se parece muchísimo a una imagen de Rita Hayworth. Entonces, Rita Hayworth era como una actriz un poquito anterior a Marilyn Monroe y era como todo el ejemplo de sensualidad, que ella traía un escote que enseñaba el hombro, enseñaba los brazos y era completamente sensual, ¿no? Entonces, ese era el cine que se estaba haciendo en 1948. Y otro ejemplo que también ponen de ese momento era Casablanca. Entonces Casablanca también era con grandes actores muy conocidos, como Humphrey Bogart, como Ingmar Bergman, y manejaban un cine de género, manejaban un cine como más de acción, un cine más de espías, y entonces esa era la moda en el cine norteamericano, ¿no? Las estrellas, el cine de género, y el cine glamuroso, ¿no? Porque hasta enamorada, en lugar de querer ser realista, quiere ser un glamour del paisaje, de lo que es México y de María Félix principalmente, ¿no? Creo que toda esa secuencia de que le están cantando a María Félix y ya se le ven sus ojos y se levanta y sale a la ventana, es una secuencia así como muy glamorosa para lucir a María Félix y en otros momentos es para lucir el paisaje mexicano, ¿no? Y esa película pues era un poquito todo lo contrario, que trataba de ser realista, ¿no? Entonces para ser realista pues tenía que estar más con los personajes y más cómo se veía la ciudad. Entonces hay otros documentales que te mencionan que no está filmada en las partes ricas, en las partes turísticas de Roma, no está filmada en las partes pobres, en las partes que tenían más problemas económicos, en donde había más pobreza, y para nada trata de retratar una Roma bonita. Creo que jamás vemos las fuentes, o jamás vemos el Coliseo, o jamás vemos las avenidas principales de Roma, sino son los alrededores de Roma, en donde vive esta gente pobre, que es muy importante su medio de producción, que en este caso sería la bicicleta. Bueno, para mañana vamos a ver el capítulo 3 de Lipovetsky. Entonces, nos vemos mañana y ya vemos a Lipovetsky que nos menciona acerca de un cine más contemporáneo. Entonces, nos vemos mañana y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.